Bien, buenas tardes, alumnos de octavo grado. Continuando con la unidad 3, tenemos acá el tema 1.11. Se llama relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica de y igual a x más b. Bueno, entonces decíamos que tenemos aquí el problema que nos dice: para la función y igual 4x menos 2, realiza lo siguiente. Literal A. Determina la razón de cambio mediante conteo de unidades. Literal B. Determina la diferencia entre los valores de x y y, tomando como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. C. Calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Y por último, compara el resultado obtenido en los literales A y C. Bueno, entonces podemos comenzar aquí a revisar lo que nos pide. Dice que encontremos la razón de cambio mediante conteo de unidades. En este caso, por ejemplo, esto se refiere que yo puedo ver que el primer punto que tenemos acá me está indicando que x es igual a 1. Entonces, de 0 a 1, aquí aumentó una unidad, ¿verdad? Y puedo ver también que después, en el siguiente punto que está aquí, x también está en el 2. Entonces vemos de que aumenta de 1 en 1 el valor de x, una unidad aumenta. Entonces, pero bueno, y lo vamos a poner por acá para que no se nos olvide. Poner que x aumenta en una unidad. Luego vemos acá en y, por ejemplo, siempre este mismo punto, vemos de que cuando x acá, por ejemplo, aumenta una unidad, vemos de que y, miren, contamos de aquí 1, 2, 3, 4, aumenta 4 unidades, porque de 2 se pasa a 6. Entonces aquí podemos ver de que y, que lo vamos a poner abajito, aumenta 4 unidades. Entonces dije aquí que la razón de cambio mediante el conteo de unidades sería, si hacemos ya la división, que sería de 4 entre 1, nos va a dar 4. Entonces aquí tendríamos la primera, la razón de cambio sería 4. Bueno, ahora eso fue con el conteo de unidades. Ahora dice: determina la diferencia entre los valores de x y y, tomando como referencia las coordenadas de los puntos indicados. Entonces vamos a tomar como referencia este par ordenado y este otro. Aquí, si ustedes se acuerdan, teníamos que en este par ordenado, por ejemplo, x vale 1, vamos a ver acá, x vale 1 y y vale 2. Te voy a poner aquí 2. Aquí, para que no se nos olvide, le vamos a poner aquí con otro color, que este 1 es el valor de x y este 2 es el valor de y. Vale, entonces, y lo mismo vamos a ver en este otro. Vamos a poner, digamos que aquí x vale 2. Miren, aquí pueden seguir la línea. Entonces vamos a poner que aquí que digamos x igual a 2 y que y es igual a 6. Bueno, entonces aquí ponemos, siempre decíamos que primero es x y luego y, cuando hablamos de pares ordenados que van en el plano cartesiano, ¿verdad? Bien, ahora que tenemos eso, podemos ver que dice que determinemos la diferencia entre los valores de x. Pues si yo hago aquí una resta, por ejemplo, para saber la diferencia de estos dos, como decir que tengo, digamos, aquí 2, por ejemplo, menos 1, pues aquí me daría, tengo acá 2 menos 1, entonces me daría
igual a 1. O solo lo dejo así, ahora 2 menos 1. Pero, y en este me quedaría 6 menos 2, que me daría 4. Pues de ahí tengo la diferencia, porque me estaba pidiendo aquí. Entonces sería 4 y aquí tengo 1. Entonces, y como esto, que al escribirlo, como tengo aquí, podríamos ponerlo así. Bueno, en que eso ya va aquí en este que dice calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Pues entonces esto que iba a poner acá lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, yo pongo, comenzamos con, dice, la diferencia de los valores en y. Entonces 6 menos 2 ahí pueden ver ustedes esto, que lo que voy a poner dice que es la diferencia de los valores de y. Entonces yo tengo aquí que y vale 6 y y vale 2, entonces digo 6 menos 2. Vale, entonces eso lo vamos a, como quiere el cociente, eso lo vamos a dividir. Aquí vamos a ver, eso lo vamos a dividir entre esto otro que sería 2, que es la diferencia, menos 1. Entonces aquí ponemos también los valores de x, que sería la diferencia entre los valores de x, 2 menos 1. Y pues si ya ponemos la respuesta aquí, por ejemplo, que yo sé que 6 menos 2 aquí me daba 4, y luego aquí abajo 2 menos 1 que me da 1. Ahora si yo hago la división de esto, 4 entre 1, entonces me da que este es igual a 4. Bueno, ahí hemos hecho utilizando ya otra fórmula, miren, y dice aquí entonces que comparemos el resultado de A y de C. Que podemos ver que la razón de cambio, que este me da 4 y aquí también me da 4. Entonces de esta forma yo puedo obtener la razón de cambio utilizando la pendiente que tenemos acá graficada de la función y igual a x más b, que es esta. Bueno, entonces ahora vamos a ir a revisar la solución del libro. Nos dice: al determinar la razón de cambio mediante conteo de unidades que incrementa y, cuando x aumenta 1, dice una unidad, se tiene razón de cambio 4 sobre 1, que es igual a 4. Y luego para determinar la diferencia entre los valores de las coordenadas en x y y, se restan las coordenadas de los dos puntos seleccionados, el punto A y el punto B. Y pueden ver, decíamos, los puntos que tenemos acá, este y este otro. Entonces vemos que la diferencia, decíamos, como lo estaba explicando, en y sería 6 menos 2, 4, y en x 2 menos 1, 1. Entonces dice: al calcular el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y y con la diferencia en los valores de las coordenadas en x, se tiene, miren, diferencia en y sobre diferencia en x, que daría 4 entre 1 igual a 4. Y dice: al comparar los resultados obtenidos en el literal A y en el literal C, se observa que los resultados son iguales. Bueno, y entonces ustedes pueden ver lo que yo expliqué anteriormente. Aquí está, ¿verdad? Ya con el gráfico y remarcado aquí con estos puntitos rojos, está punteado también, y ahí está la fórmula.
y luego pues aquí tenemos la explicación de lo que acabamos de hacer. Entonces lo pueden revisar ahí para que tengan más claro lo que acabamos de hacer. Bueno, entonces pueden ver que aquí dice que la razón de cambio es igual a la pendiente ese. Y la pendiente es igual a decir 6 menos 2 dividido entre 2 menos 1. Que aquí dice para cualquier función que pasa por los puntos. Y aquí es hablando ya usando las variables. La pendiente debe ser igual a el valor de y2 menos el valor de y1, que aquí sería 6 y 2, ¿ves? Y luego dividido con x2, que es el valor de x, el segundo valor de x, menos el primer valor de x, que es 2 menos 1, 1. Esa que esta es la fórmula de la pendiente, pero ya aquí lo aplicamos con los valores que teníamos ahí en el gráfico. Y el coeficiente a, dice en la función y igual a x más b, corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función, la cual tiene el mismo valor que la razón de cambio. Bien, entonces una vez aplicado todo eso, que dice que ya para ustedes tienen que aplicar lo mismo y responder estas preguntas, ¿verdad? Bien, eso sería todo en este video. Espero que lo hayan comprendido.